al Señor. Amen. Well, are we excited to hear the word of the Lord this morning? ¿Estamos emocionados para escuchar la palabra del Señor de esta mañana? Yeah. Amén. Well, I'm excited to preach it. Yo estoy muy emocionado a traducir. Okay. He said I'm excited to translate it. Oh, yeah. All right. And I want to thank Sam Quiero agradecer a Samuel. because our translator for today got sick. El traductor para hoy se enfermó And so we called Sam and he was like, I'll be there. y los llamamos a Samuel y él dijo, ahí llego. All right. And so it's always fun to work with Sam anyway. Siempre es divertido trabajar con Samuel. All right. Now, this morning, Ahora esta mañana we continue with our series continuamos con nuestras series. called Heroes and Heroines. Se llama Héroes y Heroínas. And this series Y en esta serie is about some of the men and women of God estamos aprendiendo sobre los hombres y las mujeres de Dios in the Bible dentro de la Biblia and how God used y them cómo Dios los usó a ellos to accomplish His purpose para poder cumplir sus propósitos in amazing en ways. formas increíbles. But this series is also about you and I, Pero estas series también se tratan de ustedes y de nosotros, about our faith in Jesus Christ. sobre nuestra fe en Cristo. We're not here just to learn some stories. No estamos aquí solo para aprender un par de historias, We're here to be transformed pero estamos aquí para ser transformados by the Word of God por la palabra de Dios and by the power of His Spirit y por el poder de su Espíritu to be the heroes and the para heroines ser los héroes y las heroínas for God para Dios that He created us to be que Él nos creó a ser in our homes en nuestros hogares and in our y communities. en nuestras comunidades. Amen. Amén. Are we awake this Estamos morning? levantados, despiertos en esta mañana. Amen. Amén. There we go. Amén. Now, I don't know about you, Ahora, yo no sé ustedes, but when I watch a movie pero cuando yo veo las películas with heroes and donde hay villains, un superhéroe y donde hay un villano, okay, the most exciting part of the movie for me la parte más emocionante de toda la película para mí is when you have the hero on one es side cuando tenemos a un héroe en un lado and we have the villain on the other y side. You gotta tenemos stay close to al villano Get out of this camera shot. al otro lado. Thank you so much. Okay, don't run away, Sam. And they're face to Y face, están cara a cara, ready for battle. listos para la batalla. We call it the showdown. Lo llamamos el Enfrentamiento. enfrentamiento. Well, this morning, En esta mañana we continue with the story of Elijah. seguimos con la historia de Elijah, de Elías. And he is our hero for God. Y él es nuestro héroe para Dios. And the villains Y también y los villanos are King Ahab, son el rey Ahab, the king of Israel, que era el rey de Israel en ese momento, and his evil wife, y su esposa, que era muy mala, Jezebel. Jezabel. And they led the people of God Y ellos lideraban al pueblo de Dios to worship false gods a que lleguen a adorar a dioses falsos, called Baals. que se llamaban Baales. And this morning, Y en esta mañana we're going to learn about a real showdown, vamos a aprender acerca de un enfrentamiento que sucedió, a real battle una batalla verdadera, to prove who the real God is. que llegó a probar quién era el verdadero Dios. Now, last Sunday, Así que el domingo pasado we learned that God sent the prophet Elijah aprendimos que Dios envió al profeta Eliseo to tell King Ahab que le diga al rey Ahab that the people of God were going to suffer a drought que el pueblo de Dios iba a sufrir una sequía, because they were worshiping Yahweh, ya que estaban adorando a Yahweh, but they were also worshiping these false gods pero también estaban adorando a muchos otros dioses and even trusting them. y hasta confiaban en esos dioses falsos. They were calling on them Ellos llamaban a sus nombres to provide rain para que provean lluvia and an abundant harvest. y una cosecha abundante. And so God sent a drought Así que Dios envió una sequía to prove that He was the only true God. y les probó, yo soy el único Dios verdadero. He was the only provider Que Dios era el único que proveía of the rain de la lluvia and the harvest, y de la cosecha, not these false gods. no esos dioses falsos.
In other En words, otras palabras, our Father used the drought nuestro Padre utilizó la sequía to expose the sins of his people para exponer los pecados de su pueblo and to move them to repent y llevarlos a arrepentirse and to return to y him. que regresen a Dios. Are you with me this morning? ¿Están conmigo en esta mañana, iglesia? If we want to be heroes and heroines for Si God, nosotros queremos ser héroes y heroínas para Dios, we cannot worship the one true no God, podemos adorar al único verdadero Dios, but also trust in other things también confiar en otras cosas or other o en gods. otros dioses. Now, we're going to learn more about this Ahora vamos a aprender más sobre esto when it's time for the battle. cuando llega el momento de la batalla. But first, we're going to begin reading Pero antes vamos a comenzar leyendo from 1 Kings chapter 18. de Primera de Reyes capítulo 18. Okay, 1 Kings 18. Primera de Reyes 18. But before we read, Y antes de leer, please pray with me for this word. por favor, oren conmigo sobre esta palabra. Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. We ask you to speak to us this morning. Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Renew our minds. Que renueves nuestras mentes, Transform our que hearts transformes nuestros corazones by the power of your word con el poder de tu palabra and your y spirit. tu espíritu. We ask you to make this word alive in each one of us. Te pedimos que hagas que esta palabra se vuelva viva en cada uno de nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, last week, La semana pasada we learned that after 3.5 years of drought and suffering, aprendimos que después de 3 años y medio de sequía y sufrimiento, God tells Elijah Dios llega y le dice a Elías to return to King que Ahab ocupaba regresar al rey and tell him that the rain is coming. y que él iba a decir al rey, rey, la lluvia viene. But before the rain comes, Pero antes que llegara la lluvia, God is going to use Elijah Dios va a usar a Eliseo to do something amazing. para hacer algo increíble. God is going to bring his hero Elijah Dios va a traer a su héroe Elías face to face with the villains. cara a cara con los villanos And they're going to have this showdown. y ellos van a tener el enfrentamiento. During the drought, Durante la sequía it's important that we understand es importante que entendamos that Jezebel spent her time que Jezabel pasó su tiempo killing the prophets of Yahweh. matando a los profetas de Yahweh. Only Elijah was there to face them. Solamente Elijah, No, Elías, thank you so much. My brother, I always call him Elijah in Spanish. Elías, solamente él llegó a enfrentarlos. But Jezebel, Pero Jezabel, she had 850 false prophets. ella tenía 850 profetas falsos. So we're going to begin reading from chapter 18 and verses 17 through 19. Así que vamos a comenzar leyendo en el capítulo 18 de Reyes, versículo 17 al 19. Okay? Are you with me? ¿Están conmigo, iglesia? It says, Then it happened when Ahab saw Elijah, that Ahab said to him, Is that you, O troubler of Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed the Baals. Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 17 al 19, comenzamos. Cuando lo vio, dijo, ¿qué no eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte de Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que Jezabel alimenta. Amen. So King Ahab, Así que el rey Ahab, he accuses Elijah of being the problem. él acusa a Elías de ser el problema. And Elijah tells him, I'm not the problem.
Y Elías le dice, yo no soy el problema. for the people of God. Para el problema, para las personas de Dios. It's you Pero son ustedes and your wife. y su esposa. You've led the people of God into idolatry. Ustedes han llevado al pueblo de Dios a la idolatría. Now, first, Pero primero, we need to understand tenemos que entender that when we are willing to be used by God que cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados por Dios and we step forward in faith y tomamos un paso en fe to be who God has called us to be para ser quien Dios nos ha llamado a ser and to do what He's called us to y hacer do, lo que Él nos ha llamado a hacer, we are going to be attacked. vamos a ser atacados. I guarantee it. Se los prometo. We're going to face opposition, Vamos a encontrar oposición and criticism, y crítica and y persecution. persecución. And we're going to have to stand Y firm nos vamos a tener que parar fuertes y in our firmes commitment en nuestro compromiso to do the will of God, de hacer la voluntad de Dios to walk in the ways of y God, caminar en los caminos de Dios no matter what comes. sin importar lo que venga. No matter what comes. Sin importar lo que venga. Also, Pero también, heroes for God héroes para Dios are not afraid to speak the truth no tienen temor de hablar la verdad and to stand up for God y pararse firmes en el lado de Dios and His Word y para pararse firmes por su palabra in this world. en este mundo. We are called Somos llamados as Christians como cristianos to stand against the lies de pararnos en contra de las mentiras and the deception y las excepciones of the world, del mundo to confront evil para confrontar al pecado and injustice. y la injusticia. We're called to confront sin, Somos llamados a confrontar al pecado to speak the y truth hablar la verdad in love en el amor and with y grace, con gracia. not from a spirit of condemnation, No de un espíritu de condenación, but of restoration. pero un espíritu de restauración. We're called Somos llamados to be ambassadors de for ser Christ embajadores para Cristo. Embajadores. Embajadores, thank you. in our homes En nuestros hogares and in our y community. en nuestras comunidades. Amen. Amén. Also, Pero también, heroes for God héroes para Dios identify the enemy identifican al enemigo and the real battle, y la batalla verdadera and they fight. y ellos pelean. As Julie said Como dijo Julie, during worship last Sunday, durante la alabanza el domingo pasado, we fight on our knees. peleamos en nuestras rodillas We fight with spiritual y weapons. peleamos con armas espirituales We call out to the source of our help, y clamamos a la fuente. fuente de nuestra ayuda. We call out to the Lord of heaven and earth, Llamamos al Señor, que es el Señor de la tierra y los cielos, and we trust Him y confiamos en Él and His promises y en sus promesas and His faithfulness. y en su fidelidad. Amen. Amén. Maybe you're facing some difficulties this morning, Tal vez ustedes están pasando por dificultades en esta mañana, some battles this morning algunas batallas en esta in mañana, your life, en sus vidas in your marriage, y en sus matrimonios, in your family. en sus familias. But have you identified the real enemy? Pero ustedes han identificado el enemigo verdadero. Are you fighting the battle with spiritual weapons, Están peleando la batalla con armas espirituales, with the Word of con God, la palabra de Dios, with prayer, con oración, with fasting? con ayunar, Because our victory comes from the Lord. porque nuestra victoria proviene del Señor. It doesn't come from our own ability, No proviene de nuestra propia habilidad, it comes from the Lord. pero proviene del Señor. And our victory Y nuestra victoria is the victory of Jesus. es la victoria de Jesús. So we cry out to Jesus. Así que clamamos, Jesús. Elijah Elías identified the enemy, identificó al enemigo and he calls Ahab y él llama al rey and all of the people y a todas las personas, and the 850 false prophets. los 850 profetas falsos, He calls them to a showdown los llama a todos para el enfrentamiento on Mount Carmel. encima del Monte Carmelo. So let's read verses 20 and 21. Y vamos a leer los versículos 20 y 21.
It says, so Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y como el pueblo se quedó callado. So they all come to Mount Carmel. Así que llegan todos al monte Carmelo. And imagine this scene. Imagínense esta escena. Here is Elijah, Acá está Elías, one hero for God, un héroe para Dios, against the king contra el rey and the people y el pueblo and the 850 false y prophets. los 850 profetas falsos. And Elijah stands alone Y se para Eliseo solo, Elías solo, and he shouts, y grita, if Yahweh is God, si Yahweh es Dios, follow him. síganlo a Él. If Baal is Y God, si Baal es Dios, follow him. sigan a Baal. You cannot have both. Porque no los pueden tener los dos. It's time to decide. Es tiempo que ustedes tomen su decisión. Who are you going to believe ¿A quién le van a creer? and trust ¿Y a quién van a confiar? and serve? ¿Y a quién van a servir? Listen, church. Escuchen, iglesia. Heroes for God Los héroes para Dios are not afraid to stand alone. no tienen miedo de pararse solos. Amen. We're not afraid to stand No alone tenemos temor de pararnos solos. against the majority. Contra la mayoría. They're not afraid to stand firm with Jesus No tienen miedo de pararse firmes con Jesús and defend the truth, y defender la verdad. no matter how many are against Sin them importar cuántos hay en contra de and ellos no matter the danger. y sin importar cuál es el peligro. We need to understand Necesitamos entender that true believers, que un creyente verdadero, those that truly believe aquellos que de verdad creen and confess y confesan and defend the Y de- Word of y God, defienden la palabra del the Señor, truth that has been revealed in the Bible, la verdad que ha sido revelada en la Biblia, we are going to face vamos a enfrentar more and more opposition. más y más oposición. It's coming, Está por venir, and it's coming fast. está viniendo rápido. More and more Va a persecution haber más y más in persecución the society. en la sociedad. When we defend the definition of marriage Cuando nosotros defendemos la definición del matrimonio and y sexuality la sexualidad and gender y del género as defined by God, como definida por Dios not by the culture, y no por la cultura, when we stand against abortion cuando nos paramos firmes en contra de la aborción and other policies of government y otras políticas del gobierno that oppose the truth of the Word of God, que son opuestas a la verdad de la palabra del Señor, we're going to be called the rebels. nos van a llamar los rebeldes And a Rebeldes, threat thank you. to Y society. nos van a llamar amenaza a la sociedad. We need to be prepared. Tenemos que prepararnos. We need to be prepared Tenemos que prepararnos to face the battle para enfrentar la batalla like Elijah de la misma forma que la hizo Elías and to stand alone if y necessary pararnos fuertes y solos si es and necesario. to be the heroes for God Ser los héroes para Dios for such a time as this. como un tiempo para hoy. Sometimes we look around at what's going on Y hay momentos en el cual vemos a nuestro alrededor lo que está pasando. and I don't know about you, but I think, where are the Christians? Y yo no sé ustedes, pero yo digo, ¿dónde están los cristianos? We need to stand up. Tenemos que pararnos firmes We need to speak the truth in love. y tenemos que hablar la verdad en amor. So Elijah declares, Así que Elías sube y declara, it's time to decide. es la hora de decidir, You cannot worship Jesus porque no pueden adorar a Jesús and worship other y things. también adorar a otras cosas. We cannot have one foot in the No kingdom podemos tener un pie en el reino trying to follow Jesus tratando de seguir a Jesús and the other foot in the y world, el otro pie en el mundo trusting in other things, confiando en otras cosas, following the ways of the world. siguiendo los caminos del mundo. Jesus said, Jesús nos dice, you cannot serve two masters. no pueden servir a los maestros.
I tried, Yo traté and it doesn't work. y no funciona. You're miserable. Son miserables. Jesus said, Jesús dice también, there are only two paths. solamente hay dos caminos. The path of the few El camino de los pocos that find true life in que Jesus, encuentran la vida verdadera en Jesús and the path of the majority y el camino de la mayoría that will find destruction. que va a encontrar destrucción. There is no third option. Y no hay ninguna tercera opción. Which path are you on? ¿Cuál camino quieren ustedes? Jesus said, Y Jesús dijo, if you're not with me, si ustedes no están conmigo, you're against me. están en contra mía. Well, I like Jesus. Ahora, a mí me gusta Jesús. I like the things he A said, mí me gustaban las cosas que él dijo, but there's a lot of this. pero hay mucho de esto I don't like that so much. que no me gusta mucho. Jesus says, you're with me Jesús dice, están conmigo or you're against me. o están en contra mío. That's the decision that Elijah put before the people. Y esa es la decisión que pone Elías enfrente del pueblo. Choose your God. Escojan a su Dios. Choose who you will believe Escojan a quién le van a creer and trust y a quién van a and confiar follow y a quién van a seguir and love en amor and serve. y servir. That's the decision Porque esa es la that decisión the Holy Spirit puts before us this morning. que el Espíritu Santo pone delante de nosotros en esta mañana. Choose your God. Escojan a su Dios. You and I Tú y yo will never be the men and women of God nunca vamos a ser los hombres y mujeres de Dios that we're called to be. que somos llamados a ser. We'll never experience the abundant life Nunca vamos a experimentar la vida abundante that Jesus promised que to us Jesús nos prometió. if our heart is divided Si nuestro corazón está dividido between our love for Jesus entre nuestro amor por Jesús and our love for the y world. nuestro amor por el mundo, It's impossible. es imposible. Every one of us have to make the decision Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión and stand firm in it, y pararnos firmes en ella, no matter what happens. sin importar lo que sucede. Amen. Amén. Amen. Amén. Let's read verses 22 through 24. Y ahora vamos a leer los versículos 22 al 24. It says, Then Elijah said to the people, I alone am left the prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Therefore let them give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, but put no fire under it. And I will prepare the other bull, and lay it on the wood, but put no fire under it. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God who answers by fire, he is God. So all the people answered him and said, It is well spoken. Elías volvió a decirles, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas, pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y el otro para mí, que los corten en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios, como todo el pueblo la aceptó, y todo el pueblo aceptó la propuesta. Elijah says it's time to find out. Elías les dice, es tiempo que nos demos cuenta.
If Yahweh is God Si Yahweh es Dios or Baal is o God, si Baal es Dios, you build an altar, ustedes van a construir un altar, prepare a van a sacrifice, preparar un sacrificio and call on your gods y llamen, clamen a sus to bring the dioses fire. que traigan fuego. And I'll build an altar Y yo voy a construir un altar and prepare a y yo voy a sacrifice, preparar un and I will sacrificio. call on Yahweh Yo voy a llamar en el nombre de to Yahweh send the fire, para que mande el fuego. and we will see who the real God is. Y vamos a ver quién es el Dios verdadero. And the people approved of the battle. Y dice el pueblo, estamos entonces, démosle. This is one of the most heroic actions Esta es una de las acciones más heroicas in all of the Bible. en toda la Biblia. I mean, imagine this. Imagínense esto. This is heroic faith. Esta es una fe heroica. A man who is standing alone Un hombre que se estaba parando solo and praying y estaba orando, and trusting God to answer confiando a Dios que le responda in front of all these people frente de todas estas personas and to reveal himself y que se revela a él mismo as the one true God. como el único Dios. I encourage you to read the rest of the story. Yo les recomiendo que lean el resto de la parte de la historia. But the Word of God says Pero la palabra de Dios dice that the prophets of Baal prepared the sacrifice que los profetas de Baal prepararon su sacrificio. and they cried out to their gods Ellos clamaban a sus dioses from morning until late afternoon. desde la mañana hasta la tarde. And they danced. Y ellos bailaban, They even cut themselves, hasta se cortaban en sangre, trying to get their God's attention, tratando de llamar la atención de sus dioses, trying to get a response tratando de encontrar una respuesta from their de gods. sus dioses. But there was no answer. Pero no hubo respuesta. At the end of the day, Y al final del día, Elijah prepared his sacrifice. Elías preparó su sacrificio. And he told them, just pour water all over it. Y él dice, vayan, traigan agua y échenle agua encima todo. Okay? Let's make it even more impossible. Hagámoslo todavía más imposible. Pour water all over it Échenle agua encima por todo lado so that it will be more difficult to light. y así va a ser más difícil que se prenda el fuego. As if this was a problem for God. Como que si esto fuera un problema para Dios. Let's read verses 36 through 38. Vamos a leer los versículos 36 al 38. It says that it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord. Hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust. It licked up the water that was in the trench. Now, when all the people saw it, I don't think you have that. That's all right. You can translate it. Now, when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, y que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor, y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, y las piedras, y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Ahora, cuando las personas vieron esto, cayeron sobre sus rostros y decían, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Before all of the people, Delante de todas las personas, before the enemies of God, delante de los enemigos de Dios, Elijah stands alone Elías se para ahí solo
And he prays a prayer of faith y él ora una oración de fe to the real hero of the day. al verdadero héroe de este día. And our God answers Y nuestro Dios responde with fire from heaven. con fuego del cielo. Our God answers Nuestro Dios responde with fire from heaven. con fuego del cielo. The word says that all the people fell on their faces Y la palabra dice que todas esas personas cayeron sobre sus rostros before God delante de Dios in repentance en and arrepentimiento declaring y declarando that the God of que Elijah, el Dios de Elías that our God and y que Father nuestro Dios y nuestro Padre is the one true God. es el único Dios verdadero. The hero of God Que el héroe de Dios won the victory in this battle, que ganó la victoria en esta batalla and God won the hearts of his y people. Dios ganó los corazones de su pueblo. The story says La historia dice that Elijah had all the false prophets killed. que Elías tuvo a todos los profetas falsos matados And God sent the rain. y que Dios mandó a la lluvia. He delivered the people from their sin Él liberó a las personas de su pecado and their suffering, y de su sufrimiento and the people worshiped him. y las personas lo adoraban. It was a great day for Elijah Era un día grandioso para Elías and for the people of God. y para las personas de Dios. But there's one more lesson here that I don't want you to miss. Pero hay una lección más aquí que no quiero que ustedes se la pierdan. We don't have time to read it, Y no tenemos tiempo para leerla. but the word tells us Pero la palabra nos dice that when Ahab told Queen Jezebel que cuando Ahab llegó a la reina Jezabel what Elijah had done, y le contó lo que hizo Elías, she promised to find him and to kill him. ella le prometió que lo iba a encontrar y lo iba a matar. She said, "There's nowhere that he can go that I won't find him." Dice que no hay lugar donde él pueda ir donde no lo voy a encontrar. And the word says that Elijah, Y la palabra dice que Elías, this hero of God, este héroe de Dios, after his greatest victory, después de su victoria más grande, says that he was filled with fear que él fue llenado de temor and he ran for his life. y él corrió por su vida. God had just sent fire down from heaven, Dios acababa de enviar fuego desde el cielo and now he's afraid of a woman. y ahora él tiene miedo de una mujer. Okay, I know I've been afraid of a woman. Yo le he tenido miedo a muchas mujeres, pero Not you, baby. It's okay. It says that he ran for his life. dice que él estaba corriendo por su vida He fell into a serious y depression entró en una depresión seria and even prayed to die. y aún estaba orando que quería morirse. But even in his fear and sadness, Pero aún en medio de su temor y su tristeza, he drew close to God, él se acercó más a Dios and God fed him y Dios lo llenó and encouraged him. y lo exhortó. God lifted him up, Dios lo levantó and Elijah fulfilled the purposes of God y Elías pudo cumplir los propósitos de Dios for his life. para su vida. Elijah continued to serve God Elías continuó a servir a Dios heroically de forma heroica until the day that God took him to heaven. hasta el día que Dios se lo llevó al cielo. Sometimes, Hay veces, and I can speak from experience, y yo puedo hablar por experiencia, when you've been very courageous, cuando has sido con tanto coraje, cuando has actuado con tanto coraje, when you've had your greatest victories, cuando has tenido tus victorias más grandes, when you've been a hero or heroine for God cuando has sido un héroe, una heroína para Dios, in your home en su casa, en su or in hogar, your school puede ser en tu escuela or in your o community, hasta en tu comunidad. the enemy will attack you El enemigo te va a atacar and try to bring y va a discouragement tratar de traer desánimo and fear y temor and despair. y va a traer desesperación. Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? Come on. Anybody been there? ¿Alguien ha estado ahí? Listen, heroes and heroines for God are not perfect. Los héroes y las heroínas para Dios no son perfectas. We can fall. Podemos caer. Our faith can fail at times. Nuestra fe puede fallar a tiempos.
But the great news is Pero las buenas noticias es that God will not leave you there. que Dios no te va a dejar ahí. If your faith is failing this Si morning, tu fe está fallando en esta you mañana, need to know tú tienes que saber, God will not leave you there. Dios no te va a dejar ahí. He will come for you. Él va a venir por ti. He will lift your hand. Él va a levantar tu cabeza. He will rescue you. Él te va a rescatar. Draw near to Him. Acércate a Él. Be patient. Sé paciente. Wait for Him. Espéralo a Él. He will come. Él va a venir. He will feed you. Él te va a llenar. He will encourage you. Él te va a exhortar. He will strengthen you. Él te va a dar fuerzas. You will be heroic again Tú vas a ser un héroe nuevamente. because you're one of His heroes Es porque eres uno de sus héroes and His heroines y sus heroínas for all eternity. por toda la eternidad. How do I know that? ¿Y cómo sé esto yo? Because 2,000 years ago, Porque hace 2000 años there was another showdown. hubo otro enfrentamiento. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, it seemed that Satan had won. parecía que Satanás ganó. But Jesus is the greatest hero that ever lived. Pero Jesús es el héroe más grande que ha vivido. He laid down His life for Y you Él botó su vida por ti and for me. y por mí. And 3 days Y later, 3 días después, He was raised from the Él dead. es levantado de los muertos. And He is alive. Y hoy en día Él está vivo con nosotros. The Word of God Y says la palabra de Dios dice that when we put our faith in Him, que cuando nosotros tomamos nuestra fe y la ponemos we are sobre Él, saved. somos salvos And nothing, y nada, nada can separate us nos puede separar from the love of God del amor de Dios that is in Christ que Jesus. está en Cristo Jesús. And that all things, Que todas las cosas, not some no things, algunas cosas, but all pero que things todas las cosas are possible son posibles for those that believe. para aquellos que creen. All things Todas las cosas are possible son posibles for those that believe. para aquellos que creen. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.